¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Antes de arrancar con la explicación de componentes de Angular, quería comentarle un par de cositas. Primero que nada, aguante River, y segundo, en esta semana tuve unos ciertos líos con el hardware de la compu, por eso no pude traer el contenido que quería traer, la cantidad de contenido que quería traer en estas semanas, pero bueno, ya está volviendo todo a lo normal. Y vamos a explicar lo que es un componente en Angular, porque sí, es muy lindo a programar en Angular, saber un montón de cosas, etcétera, pero vamos a las bases. Voy a tratar de ir a las bases en todos estos videos. ¿Por qué? Porque voy a ir específicamente puntos por puntos. Obviamente de manera teórica, los voy a dividir en videos. Ya me dirán ustedes si quieren un video largo explicando todo o varios videos cortitos que en el caso de que ustedes lo comenten, bueno, específicamente de cada uno de los conceptos. En principio, esta es una explicación general de lo que son los componentes y vamos directamente con los componentes de Angular. Esta es la versión que estoy utilizando, 17.1.0 de Angular, ok. Esta es la versión actual que estoy utilizando y vamos a empezar con los componentes. Primero que nada, ¿cómo se crea un componente? Bueno, esto es muy sencillo. Acá podemos utilizar, bueno, una extensión, etcétera, pero vamos a crearlo de una manera nativa, por así decirlo, de la manera en la cual nos recomienda las mismas personas de Angular. Primero que nada, tenemos que utilizar el comando de ng. Uy, acá se me rompió un poquito, ahí está. Ng, y después damos un espacio. ¿Cómo generamos cualquier cosa en Angular? No solamente componentes, sino servicios, también un montón de otras cosas, con la G de generar o generate en English. Pero bueno, vamos a utilizar ng generate, y le tenemos que especificar qué es lo que queremos generar a Angular, qué es lo que queremos crear a partir de este comando. En este caso, componente, un component, ¿ok? Perfecto. Acá hay distintas banderas, pero vamos a generar un componente de base, o sea, un componente por defecto en una raíz específica nosotros. Así que no vamos a agregarle ninguna bandera, ninguna opción adicional, que después lo voy a traer en otros videos o en general un video largo. Ya como les dije, déjenme en los comentarios saber qué opinan ustedes. Pero bueno, después de este espacio, después del componente, vamos a indicarle la ruta. Disculpen acá que se me rompió un poquito la terminal. La ruta inicialmente empieza en app, o sea, la carpeta app. No empieza en assets, no empieza afuera, no empieza acá al lado del package.json, en app. ¿Ok? Entonces, acá nosotros podemos agregarle de cierta manera carpetas dentro de carpetas o un montón de carpetas dentro de otras carpetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá nosotros podemos no solamente darle el nombre a nuestro componente, porque acá después del component nos va a pedir el nombre, sino también dentro de qué carpeta está. Y no es necesaria que esté creada la carpeta. Por ejemplo, algo muy común que hacemos en Angular es poner components slash y el nombre del componente. No solamente en esto, sino en el caso de que tengamos algún sistema de carpetas, por ejemplo, o alguna arquitectura que estemos implementando, también unos features, slash, tal, etc. Pero vamos a lo básico hoy. ¿Cómo creamos un componente en sí dentro de una carpeta llamada component? Bueno, nombramos components, slash y el nombre del componente. Por ejemplo, example, porque lo voy a llamar example, ya de por sí. Y luego, como les dije anteriormente, este componente se va a crear a partir de la raíz de app, ¿ok? De la carpeta app, la que tenemos acá. Le damos a enter y esperamos. La terminal va a crear todos los archivos necesarios y nos va a crear nuestro componente. Cuando nosotros le mencionamos el nombre al componente, por lo general, o sea, por defecto, no por lo general, por defecto, Angular lo que hace es crear una carpeta con el nombre de ese componente y dentro todos los archivos que necesita, que son 4. En sí, el cuarto, perdón, sería el de testing, que no se va a utilizar a nivel de producción ahora, pero sí se va a utilizar para hacer pruebas unitarias cuando nosotros estemos utilizando el testing. Si quieren videos de testing, también déjenmelo en los comentarios con Angular 17.
Pero bueno, la cuestión, otro Angular también, una versión anterior también, déjenme en los comentarios los videos que ustedes crean que son necesarios para no solo la comunidad, sino que para todos ustedes. Bueno, la cuestión, sin dar muchas vueltas, nosotros ya creamos nuestro primer componente, ¿ok? Lo tenemos acá. Pero ese componente está de manera aislada. Vamos a importarlo en el app component para llamarlo. Porque acá tenemos un hola mundo. No me interesa tener el hola mundo. Vamos al app component.html y lo borramos. Nosotros tendríamos que tener la opción de acá de poner, no sé, app example. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que importar en el .ts. ¿Cómo sé yo este nombre? Bueno, lo cortamos. Supongamos que no lo sé. Vamos al TypeScript del example.component y acá tenemos el selector. Lo más fácil es copiarse ese selector, o sea, entender que básicamente siempre empiezan con app- y el nombre del componente, que en uno de los videos les mostré cómo dejar que el example muy parecido a React, cómo llamar los componentes como en React, pero acá vamos a crearlo por defecto y dejarlo por defecto. Okay. Nosotros tendríamos que tener en el app component.html algo de este estilo. Okay. Se está quejando Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque no lo tenemos importado. Esto no lo reconoce porque no lo tenemos importado. Vamos a cerrar esta terminal. Vamos al .ts del app component. En el app component vamos a ir a imports. Como esto es un standalone component y no utilizamos módulos, vamos a ir a imports, ponemos una coma y ponemos example component. Y listo, ya cuando guardamos, ya del otro lado no se nos está quejando. Y si guardamos de los dos lugares, obviamente nos va a refrescar la página y nos va a mostrar que example está trabajando, por así decirlo, está works, labura. Labura no, en realidad funciona, pero bueno, se entiende el sistema. La cuestión es la siguiente. Nosotros acá ya tenemos el example works, que significa que está funcionando correctamente nuestro componente de ejemplo. Y vamos al example works. Les voy a pedir que cierren estas dos pestañas de appcomponent.html y vamos a el componente que tenemos nosotros. Vamos a abrir el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Todos los archivos vamos a abrir. ¿Ok? Y acá voy a minimizar un poco y... Si no, lo puedo hacer grande, lo puedo dejar así. Voy a dejarlo en pantalla completa porque quiero explicar unas cositas acá. Acá voy a dejar la cámara de este lado. Ahí estamos. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos 4 archivos, ¿ok? Voy a dejar el HTML primero, el CSS segundo, y tercero el .ts y el de pruebas cuarto. El de pruebas lo voy a explicar específicamente en un video de testing. Pero básicamente lo que nosotros tenemos acá, en el momento en el que nosotros corramos el comando para utilizar nuestra aplicación de forma de prueba, básicamente utilizando los testing, tanto unitarios como los testing de end-to-end, básicamente, cuando corramos nuestra aplicación en modo de testing, vamos a utilizar estos archivos, .spec.ts, ¿ok? Nosotros en el ngServe común y corriente no los vamos a utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente estamos corriendo la aplicación como si fuera producción ya. En este caso, bueno, no voy a explicar mucho específicamente de esto. Voy a cerrar este archivo, el archivo de testing, pero no lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque son necesarios para utilizar las pruebas unitarias. Son necesarios para utilizar nuestra aplicación y testearla correctamente. Pero bueno, vamos a lo que son los 3 archivos fundamentales de Angular. Porque sabiendo esto ya vas a poder arrancar a desarrollar mucho más rápido. Y obviamente vas a necesitar testing, pero eso es un poco más adelante. La cuestión es la siguiente. Tenemos 3 archivos de Angular, que esto nos hace recordar mucho a los 3 archivos que tenemos en una aplicación o en una página interactiva, si se quiere, cuando empezamos a aprender de HTML, CSS y JavaScript. Nada más que acá en vez de JavaScript tenemos TypeScript. Pero bueno, es lo mismo. O sea, no es exactamente lo mismo, se entiende. Tenemos el HTML. Acá vamos a ingresar todo el código HTML, literalmente. O sea, acá todo lo que esté
que sea compatible con HTML, o sea, toda la sintaxis de HTML la podemos colocar de esta manera. Obviamente con superpoderes que nos da Angular. Como por ejemplo las variables, la interpolación de variables, el for, el if, etcétera. Pero la cuestión es que acá, si un código en HTML es válido, lo vamos a poder ingresar acá. Por ejemplo, un H1 que diga, este es mi primer componente. Vamos acá y lo tenemos este texto perfectamente colocado de esta manera. Después tenemos el segundo archivo, que es los estilos. Y esto cabe destacar que estos estilos están encapsulados en nuestro componente. ¿Qué significa esto? Que yo acá no puedo venir, no sé, por ejemplo, no solo al body, no puedo venir al ponerle acá en el app, ponerle que tenga un div class y tenga, no sé, ejemplo. No puedo venir a un componente y acá editar la clase ejemplo. Uy, cualquier cosa copié. Ejemplo y ponerle, no sé, background color red. Por ponerle algo y display block. Por poner algún ejemplo, no puedo hacer esto. ¿Ok? Porque no va a afectar. ¿Por qué? Porque el app component.html es el app padre, si se quiere, pero que incluso no está sectorizado dentro de lo que es el componente. ¿Por qué? Porque si yo dentro de este, ponele, me copio este div, me lo corto, por ejemplo. Vamos al example component. Lo pegamos acá. Ya lo tenemos acá, perfecto. Este div con la clase ejemplo. Vamos a darle un width de 50 píxeles y un height de 50 píxeles. Tenemos el cuadrado este que me acabo de acordar. Vamos a cortarlo, vuelvan al app component HTML y vamos a pegarlo para demostrarles que no funciona de esta manera. O sea, porque no le había agregado un ancho y un alto. Discúlpeme ahí, ese fue error mío. Pero para demostrarles, lo pegamos en el app component.html y no funciona. No está el cuadradito rojo. Pero si lo pegamos en el HTML del ejemplo, del example, sí está acá. ¿Por qué funciona así? CSS en lo que es Angular dentro de los componentes, porque cuando se crea un componente, nosotros vamos al componente sí, al app example, ¿no? Cuando se crea el componente este, que tiene la clase ejemplo, que efectivamente tiene la clase ejemplo, ven que acá tiene un ngContent, no sé, un ID todo rarísimo. Bueno, acá en los estilos vamos a ver que el ejemplo dentro del ngContent con ese ID le está aplicando todas estas propiedades CSS. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Angular sectoriza en los componentes todos los estilos. O sea, que vos creás un componente y puede tener su estilo particular, con su background, con una sombra, con, no sé, por ejemplo, lo que sea. Que acá, no sé si lo vieron bien, voy a desactivar un toquecito. No sé si lo dejé bien explicado, pero el ngContent es lo que quería mostrarles. El ngContent con este ID le está aplicando estos estilos. A la derecha se ve que le está aplicando estos estilos que nosotros pusimos acá. ¿Ok? Eso es lo que quería mencionar en este apartado. Que básicamente, voy a dejarlo de este lado. Ahí está. Un poquito más abajo. Perfecto. Que básicamente Angular lo que hace es sectorizar en temas de componentes, en interfaz de componentes, los estilos también incluso del HTML. ¿Ok? ¿Estamos claros? En resumen, el HTML es nuestro HTML de toda la vida. El CSS es el que son los estilos que aplican a este HTML. Quiero que quede bien claro que aplican a este. ¿Por qué? Porque si yo acá dejo la clase ejemplo y lo mismo que antes, o sea, por ejemplo, me corto esta clase ejemplo, la guardamos todo, ya se fue el cuadradito. Vamos a un componente padre, le pegamos esta clase de ejemplo, lo guardamos todo, no va a aparecer el cuadradito. ¿Por qué? Porque está todo bien con que sea la misma clase ejemplo, pero no está dentro del contenido que yo especifiqué del componente. ¿Se entiende?
Entonces, si yo acá en el sample dejo una clase ejemplo, no va a afectar algo de afuera, no va a afectar dentro de nuestro componente. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Vamos a ir para atrás acá y lo dejamos donde lo dejamos. Vamos a cerrar el app component y dejamos los 3 archivos como antes. Básicamente es eso. El CSS se aplica a este HTML que tenemos acá. Luego tenemos la parte más importante que es el .ts, el donde se crea el componente sí. Si esta parte de components, si esta declaración no existiera, no existe el componente en ningún lado y se arma un quilombo terrible. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver el app, ¿ok? Nosotros cortamos esa declaración de componente y actualizamos y no hay nada. Hay un quilombo terrible, nos da error por todos lados, así que esta parte no la cortemos, por favor. Pero bueno, básicamente acá es donde nosotros declaramos el componente para que lo podamos importar en otros componentes y utilizarlo a nuestro gusto. Este componente tiene un objeto por dentro, o sea, nosotros cuando lo llamamos, este decorador se dice cuando nosotros tenemos una palabra después de una arroba, es un decorador. Cuando nosotros lo llamamos dentro, hay opciones que nosotros podemos aplicarles a ese componente. Obviamente esto está generado por Angular. Esto siempre, o sea, no cambia cuando nosotros lo generamos. El ng generate component va a ser siempre igual. Y nos va a traer bastantes herramientas que nos van a facilitar la vida. Pero hay más opciones que podemos agregar acá. Primero que nada vamos a explicar un poco lo que es el selector. El selector básicamente es el nombre con el cual yo llamo al elemento HTML que me va a renderizar este componente. ¿Ok? Si se entendió, joya. Si no, vamos al app component acá. Este selector es el que yo tengo acá. Por ejemplo, quiero llamarlo example así. Si yo lo guardo, me va a dar un error esto. ¿Por qué? Porque no está reconociendo cuál es este componente. No está en ningún lado. Entonces, si yo lo cambio así, a example con mayúscula, va a seguir funcionando. Si lo vuelvo para atrás, no va a funcionar. Si lo vuelvo para adelante, va a funcionar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Voy a cambiarlo a como estaba antes. Ustedes déjenlo como ustedes quieran. La segunda opción es standalone, en true. ¿Qué significa esto? Que básicamente convierte nuestro componente en standalone, que no necesita de un módulo que lo importa a ese componente y que importe todas las otras dependencias que tengamos para funcionar. ¿Okay? Si no lo tenemos en standalone, van a ver que se va a quejar del imports que este imports antes estaba en un módulo. Pero no vamos a ir con cuestiones anteriores de Angular. Si quieren que lo explique con la aplicación con módulos, con una versión anterior de Angular, déjenme en los comentarios. Pero básicamente lo que queremos decir con standalone igual a true, que yo supongo que va a estar por defecto en true en alguna versión próxima, lo que nos está diciendo es, ok, este componente trátalo como que si fuera una pieza única y que yo voy a importar dependencias, depende de lo que yo tenga en el contenido de mi componente. ¿Okay? Bueno, gente, vamos a la tercera propiedad de un componente. La tercera propiedad básicamente es un import. ¿Qué significa esto? Que acá este import, como anteriormente lo mencioné, depende de que el standalone esté en true, de que la propiedad standalone esté en true. ¿Por qué? Porque acá vamos a importar todas las dependencias que nosotros utilicemos en este componente. No vamos a importar, obviamente, toda la aplicación de Angular. Así que, suponete que quiero importar una dependencia. Para esto voy a utilizar un input de tipo texto que guardamos y lo tenemos de acá. Si quiero capturar el valor, voy a utilizar un ngModel por poner una opción, pero voy a utilizar el ngModel. Puedo utilizar formularios reactivos, pero voy a utilizar en este caso formularios comunes, un ngModel. Vamos a setear una propiedad, obviamente esto puede ser una señal, etcétera, pero vamos a dejar una propiedad como ejemplo, ¿ok? Y vamos a utilizar acá en el texto un ngModel. El ngModel lo que va a hacer básicamente es a esta propiedad que nosotros seteamos, que creamos en nuestro componente, le va a setear el valor que nosotros escribamos acá adentro, ¿ok? Se nos va a quejar Angular, ¿por qué? Porque justamente tenemos que utilizar el import.
¿Cómo utilizamos el import acá para solucionar ese problema? Bueno, un forms module. Este es un caso específico del ng-model. No es necesario que utilicen el form module para todo, obviamente, pero es un ejemplo en el cual nosotros importamos un módulo en nuestro componente de Angular para lo que estemos utilizando. En este caso es un forms module. ¿Ok? Esa es la cuestión. La cuarta propiedad es template URL. Básicamente esta propiedad, que ya lo expliqué en algunos otros videos, nos va a pedir un string que básicamente señale a un código HTML que nosotros tengamos que utilizar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo renderice. O sea, básicamente definimos el componente. Acá estaría nuestra clase y va a utilizar el .html que nosotros le coloquemos acá. Acá también hay otro ejemplo que podemos utilizar un template con un string literal, que ya saben cómo funciona. Básicamente lo podemos setear acá, pero en el caso por defecto Angular nos va a crear este componente con el HTML y lo va a llamar acá, ¿ok? En este caso, bueno, el style URL es lo mismo que el template, nada más que con los estilos, básicamente. Se utiliza de esta manera, llama al .css que vamos a utilizar para llamar a este contenido, ¿ok? Y bueno, después vamos a la clase. Esta clase básicamente es en donde vamos a ingresar toda la lógica. Es el código .ts.typescript, que bueno, es como JavaScript, pero mejor. Pero es el código TypeScript que vamos a utilizar para gestionar la lógica de nuestro componente. Específicamente el componente, ¿se entiende? Si nosotros no renderizamos este componente, no vamos a renderizar el TypeScript que estemos utilizando. No vamos a llamar a los eventos, etc. Por eso es importante que entendamos esto. Acá va el código, todo el código que tengamos. Después podemos entrar en detalles de voy a ir acá, esto lo voy a comentar. Después podemos entrar en detalles de ciclos de vida, podemos entrar en detalles de inputs, outputs, etcétera, de qué se utiliza en cada caso, de formularios, etcétera. Pero lo importante es que ustedes sepan que ni afuera, ni acá arriba, ni en otro lugar se utiliza lógica de TypeScript. ¿Ok? Si ustedes van a utilizar un componente, van a utilizarlo con estas llaves dentro de acá. ¿Ok? Si quieren utilizar señales, por ejemplo, una señal, no sé, con ñ no, una señal, ahí está, signal, ¿ok? Vamos a utilizarla de esta manera. Así, y ponerle que tengan un evento. Vamos a cambio valor. Así nosotros gestionamos los eventos en Angular. This.señal.set xd. Podemos usar el update, pero ya entienden. Básicamente no quiero hacerlo muy complicado este video porque son conceptos generales. Acá dentro de estas llaves vamos a utilizar el código TypeScript que va a renderizar nuestro componente. La lógica de programación, los eventos que maneje, la idea es esa, ¿ok? Dentro de estas llaves se utiliza eso. Y básicamente eso es todo dentro de lo que son los componentes. Un componente está dividido en esas tres partes. La cuarta sería, obviamente, los tests. Pero básicamente es eso. Quiero que se entienda bien. ¿Por qué? Porque de acá vamos a partir a utilizar los ciclos de vida, utilizar las señales, utilizar un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque las voy a explicar de 1000 maneras posibles para que se quede bien claro que un componente en Angular no es complicado ni de hacer ni tampoco de entender. Una vez entendés estos conceptos básicos, después es un poco rebuscártela con los conceptos de programación que ya tengas en JavaScript. En este caso, TypeScript. ¿Se entiende? Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Disculpen si no traigo videos tan seguidos. Tuve este tema con el hardware de mi compu, pero ya se está regularizando y los voy a traer. En breve voy a traer un montón de contenido más relacionado a Angular y React que diseño. Pero bueno, a las personas que me ven por el diseño, etcétera,
Vamos a traer un montón de talleres de interfaces, vamos a traer un montón de herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar. Y nada, estoy preparando un montón de cosas. Nos vemos, gente. Chau, chau.